especial. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida de una vida de dolor para una vida de amor y cuave mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. Contigo nada más do chico amor. Aí mi amigo en mí, que más digo amor. Mi alma está sediente, vivo espíritu fiel, me por viva sin ye. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y va a quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. No tengo nada más de un chico amor. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, mi corazón. Que sea tú fluyendo en este lugar. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti, aleluya. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que tú nos llenes. Gloria a Dios. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Espíritu Santo, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo de Dios, tócanos, Jehová Dios de la gloria. Oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, tú eres quien bautiza, Señor. Oh, Jehová Dios del cielo, oh, Jehová Dios de la
Necesitamos, Dios de la gloria, que tú nos llenes, que tú nos llenes de ese poder, que tú nos llenes de esa presencia, que tú nos llenes de esa candela, Jehová. Oh Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. No queremos estar aquí por estar, Señor. Queremos ser llenos de ti, queremos ser llenos de ti, queremos ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Oh gloria al nombre del Señor, oh gloria al nombre del Señor, oh gloria al nombre del Señor. Con ese espíritu de búsqueda en nuestras vidas, Señor, aleluya. Que podamos tener un encuentro contigo, Dios, en estos días, Señor. Estamos aquí para buscarte, estamos aquí para que tú nos hables, estamos aquí para que tú transformes nuestras vidas. Oh Jehová, queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Oh, eres poderoso, Señor. Tú eres real, Dios amado, aleluya. Aquí hay un remanente, Señor, que vino a buscar tu presencia. Aquí hay un remanente que quiere ser lleno de tu presencia. Aquí hay un remanente, Señor, que quiere tener un encuentro contigo. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Abre tu corazón, hermano. Abre todo tu ser en esta noche. Dile, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Dile, Señor, yo quiero más de tu presencia. Oh, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Oh, Señor, heme aquí, aleluya. Oh, Señor, acuérdate de mí. Alabado es el nombre del Señor. Grita en esta noche, así como lo hizo Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Estamos aquí, Dios mío, Padre celestial, reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte la gloria. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de tu presencia. Toca nuestras vidas, Señor, en esta noche. Ten misericordia y perdona nuestro pecado, nuestro malo pensamiento, Señor. Todo pecado oculto que tengamos, Señor, Dios de la gloria. Ten misericordia, perdona a tu pueblo, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, Dios amado. Que es lo que nos impide ser lleno de ti, Dios de la gloria. Queremos ver tu mano, Dios mío, sobre nuestras vidas. Queremos ser llenos de tu poder. Alabado es el nombre del Señor. Oh, Dios de la gloria, renuévanos, Señor, renuévanos, Señor. Quita todo lo que no sea de tu agrado de nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestra mente, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Dios de la gloria. Oh, Señor, te necesitamos, Dios. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos esa llenura, ese fuego, esa candela. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres digno de gloria, Señor. Eres soberano, Dios. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Oh, santo es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. 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 Santo es el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Nuestro tema de esta noche es disposición y actitud correcta para recibir. Bendito es el nombre del Señor. Ponte en una actitud correcta, hermano, para recibir en esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Está dispuesto tú esta noche a recibir de Dios. Está dispuesto en esta noche a ser lleno de su presencia. Ponte en una actitud correcta para hacerlo en esta noche, para ser llenos, para
ser lleno, aleluya. Aunque no haya nada que te impida hacerlo, hermano, que no haya nada que te impida, Dios, bendito es el nombre del Señor, ser lleno de recibir en esta noche de Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor, poderoso es el nombre del Señor. Adora a Dios en esta noche, adora a Dios en esta noche, adora a Dios en espíritu y en verdad. Dile, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero bendecirte en esta noche en espíritu y en verdad, Señor. Yo quiero exaltarte, Dios amado, en espíritu y en verdad. Yo quiero darte la gloria, la alabanza, Jehová Dios de la gloria, en espíritu y en verdad. Llena mi corazón de alabanza, Señor. Llena mi boca de alabanza, Señor. Llena mi boca de adoración, Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dile, alma mía, lo siento, pero tú tienes que alabar a Dios en esta noche. Yo vine aquí a adorarle, yo vine aquí a alabarle, yo vine aquí a exaltar su nombre, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Estos días son de nosotros, alabado es el nombre del Señor. Oh, estos días para buscar a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso nos trasladamos hasta Curazao, aleluya, para olvidarnos de lo que está allá en Bonaire, aleluya. Que no haya nada que te perturbe de Bonaire, aleluya. Así que empieza a adorarle, empieza a exaltar el nombre del Señor. Alabado es el Cordero de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria al nombre del Señor. Es que necesitábamos venir hasta acá, aleluya. Es que necesitábamos apartarnos, alabado es el nombre del Señor. Es que necesitábamos buscar lejos de nuestro contorno, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. No podemos estar pensando con lo que dejamos en casa. No podemos estar pensando por nuestros hijos. No podemos estar pensando por los esposos. No podemos estar pensando por nada. Vinimos a buscar la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Recuerda que Él cuida de lo nuestro, aleluya. Él cuida de nuestros hijos, Él cuida de nuestra familia, Él cuida de nuestra pertenencia, aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Alabado es el nombre del Señor. Él cuida de lo nuestro, aleluya. Oh, gloria, olvídate, olvídate, olvídate. No pienses en nada de lo que dejaste atrás. No pienses en nada de lo que dejaste en Bonaire. Céntrate aquí en Dios. Céntrate que tú viniste a buscar la presencia del Señor a este lugar. Apartarnos para Él. Apartarnos para Él. Tener un encuentro con Él. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Oh, poderoso de Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma alaba a Dios. Alabado es el Cordero de Dios. Adora a Dios en esta hora, aleluya. En noche de alabanza, noche de adoración. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, Padre Celestial, te presentamos cada parte en este lugar. Padre, te presentamos cada parte en este lugar. Padre, necesitamos una unción fresca en este lugar, aleluya. Necesitamos esa llenura, Jehová, así como tú lo haces allá en Bonaire, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos ser llenos para llevar allá a Bonaire, Señor. Ay, Jehová, necesitamos esa unción. Jehová, necesitamos esa unción. Y tú siempre nos visitas en Bonaire, Jehová. Así que nosotros queremos una doble porción, Dios de la gloria. Gloria al nombre del Señor. Oh, tú que no estás sintonizando, bendito es el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. No te lamentes que no estás aquí, pero busca la presencia del Señor allá donde tú estás, aleluya. Él está en todas partes, Él está en todo lugar. Empieza a clamar, empieza a adorarle. Dile, Señor, yo quiero de eso que está allá en Curazao. Yo quiero que tú llegues aquí y nos llenes, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. En cada isla que nos está sintonizando, Radio Poder del Evangelio, dile, yo quiero de eso que está pasando allá en Curazao. Yo quiero, Señor, yo quiero esa unción, yo quiero
la gloria, tuya la gloria, Señor. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te alaba, Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Llena, llena, llena aquí, ven, Padre celestial, Dios de gloria. Cada persona que está aquí con nosotros, Señor, tú conoces su mente, tú conoces su corazón, tú conoces a que ellos vinieron a ese lugar, Señor. Yo sé que ellos no vinieron aquí por venir, Dios de la gloria. Yo sé que ellos vinieron a buscar tu unción. Yo sé que ellos vinieron a buscar una palabra tuya, Señor. En esta noche, Señor, empezamos nuestro día, Señor, de búsqueda, Padre de la gloria, Dios del cielo. Padre, yo sé que ellos van a venir cada día, porque ni un día se van a querer perder, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Tócale, Dios de la gloria. Habla sus vidas, Señor. Usa tus siervos, Señor, aleluya, en esta noche. Mira que voy a poner tu palabra, Señor, Dios del cielo. Padre, que tú nos hables, Señor. Úsalo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, Señor, necesitamos de ti. Usa la persona que va a dirigir en esta noche, Señor. Queremos esa llenura, Señor. Queremos que tú te muevas en este lugar. Es un lugar pequeño, pero Dios amado, necesitamos, Señor, sentirte. Necesitamos seguirte sintiendo, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Cristo, aleluya. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Oh, Dios de la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya la alabanza, tuya la adoración, Señor, tuya la adoración, Dios de la gloria. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Llena, Dios mío, en este lugar. Abre los cielos, Señor, y que caigan lluvia de bendición. Que tu lluvia derrame este lugar, que nos llene de ti, que nos llene de tu poder, de tu presencia, Señor. Rebosa nuestra copa de ti, Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso te exaltamos en esta noche.
bienvenido a la casa de Dios en esta noche. Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es Dilia de Polanco. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y estoy más que contenta de estar aquí compartiendo con cada uno de los hermanos de Curazao. Bendito es el nombre del Señor. Y con cada una de esas personas que nos sintoniza en esta noche. Bendito es el nombre de Jesús. Así que no deje de gozarse en esta noche. Abra su corazón. Entrégale todo a Dios. Descansa en Dios en estos días. Dígale al Señor que le hable, que usted quiere cambiar, que quite todo lo que no sea de su agrado, que usted quiere sentir su poder, su presencia, que quiere ser lleno del Espíritu Santo y fuego. Todo lo que usted quiera decirle en estos días que vamos a estar aquí, dígaselo. Amén. Está ahí para escucharnos. Amén. Vamos a dejar a nuestra hermana Ruth Bacus. Así. Bacus. Por aquí con la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Te adoramos, Señor. Cristo Gloria a Dios. reina. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No se me empalaba. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Sí, Señor. Gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios del Salmo 150. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria en data ningún Espíritu Así es. Gloria al Bendito Señor. sea vos santo nombre. Alabanza a Dios. Aleluya. Alabé de su firmamento poderoso. Alabé para su hecho tan poderoso. Alabé según su grandeza. Excelente. Alabé con sonido de trompeta. Amén. Alabé con arpa y lirio. Alabé con tamborén y baliamento. Alabé con instrumento y cuerda y flauta. Alabé con cimbal con zona duro. Alabé con cimbal con resonar. La duro sea. Vamos a merecer tu rezago, Dios. Aleluya. Gloria a vos, santo nombre, Dios. Dios bendicionar a mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que respira. Amén. Por este lugar, bendito sea el nombre de Dios. Carolina Margarita. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza y rey. Aleluya. Gloria a Dios Dios. bendicionar a mi hermana. Amén. É um privilégio, amém, que nós podemos aqui dentro. Assim Glória é, ao Senhor. aleluia. A alabar e glorificar nos Deus. Nós estamos escutando, nós estamos um privilégio. Mas também por estar escutando. Glória a Deus, Tata Celestial, oh Jeová, nós te donamos danke, Senhor, oh Deus, pela oportunidade, Tata, que nós podemos aqui dentro, Senhor, nós por cantar, oh Deus, Padre, em meio de alabança, Senhor, vem glorificar o mês de uma maneira especial, oh Deus, vai derramar de poder, de unção, de maneira especial, oh Deus, nós te pedimos isso aqui, nós te agradecemos, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Gloria a Dios. si mi pueblo se humillare y clamare a mí, aviva viento.
responder. Gloria al Señor. Aleluya. Hagamos canto siguiente que también está ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Santo. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. La presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es el Santo de Israel. Gloria a Dios. Vamos a pedir un ejército pasa para recoger ofrenda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Glorifica a Dios su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Precioso Señor. Gloria a Dios. Padre Celestial, Jehová Dios, mira el momento que Señor, recoge ofrenda, oh Dios, Padre. Señor, vos bendición a cada dador alegre, Señor, oh Dios. Derramad y vos bendicionan, Señor, de una manera especial, oh Dios. Nos te pedimos aquí, agradecimos, del nombre de Jesús. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ha llegado ya la hora de alabar a ese Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Ha llegado ya la hora de alabar a ese Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Pero no en carne, es que si alabas a Dios es por Espíritu Santo. Él está aquí, yo lo siento. En mi cuerpo sobre Dios, fuerte es en mi cuerpo sobre Dios, muy fuerte es ha llegado ya la hora de alabar a ese Cristo que yo siento. Con la mente de Dios,
Gloria a Dios. Aleluya. Y decirles con amor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Cantica preciosa, amén. Dice, en mi cuerpo corren ríos. Gloria a Dios. Y es muy fuerte su rumor. Aleluya. ¿Cuándo en busca a Dios? Amén. ¿Cuándo vinieron a buscar al Señor? Amén. Amén. Aquí estamos en este lugar con un solo propósito, de ser llenos de Dios, Gloria a de Dios. ver la gloria del Señor, de ver el rostro de Dios en este retiro. Aleluya. Alabanza a Jesús. Y tal vez algunos dicen, pero esa gente ya no tuvieron un retiro este año. Bueno, mi Biblia me dice que Pentecostés se derramó más que una vez. Alabanza. Gloria a Dios. En el día de Pentecostés se derramó la gloria. Y después, más después, cuando estaban perseguidos allá en la casa de Juan Marcos, se volvió a derramar la gloria. Aleluya. Y en la casa de Cornelio se volvió a derramar la gloria. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Jesús avisa de Evangelio en Lucas 22. Gloria a Dios. Cuánto manela Gloria a Dios. y por celebrar Santa Cena con sus discípulos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y cuánto manela tiene deseo de portar que nadie retiro aquí.
Vamos a hablar palabra, abrimos nuestra palabra en esta noche de 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Decimos aquí, esta semana vamos a predicar en parte 20, pero como hoy estamos live, lo hacemos en Spanish. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Poderoso Señor. 2 Crónicas. Sigue la mano de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso. Gloria a Dios. Santo del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Alabanza a Dios. 2 Crónicas 7:14. Mis hermanos tienen Amén. un texto muy conocido, un texto muy predicado, muy predicado. Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces le palabra de Dios del nombre Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Amén. Y Dios bendiga también tú estamos en sintonía. Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía. Estamos aquí en la apertura de nuestro segundo retiro anual. Y sabemos que Dios nos va a bendecir. Nos está bendiciendo. Ya está derramando en su gloria. Vamos a clamar cada día de nuevo hasta que baje el poder y que ese poder nos cambie, nos transforme, que se pacifique, que podemos salir de aquí una nueva persona. ¡Alabanza al Señor! Aprender a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y por eso necesitamos fuego. 2 Crónicas 7:14, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Este corto pensamiento de esta noche lo he titulado Condiciones para recibir. Gloria a Dios. No vamos a hablar nada nuevo, cosas que ya sabemos, porque es necesario. Condiciones para recibir. Aleluya. ¿Cuántos vinieron aquí en este retiro para recibir? Entonces, esta noche vamos a hablar tocando las condiciones para recibir. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Pide a Dios que te hable en esta noche. Comienza a clamar al Señor. Alabanza al Señor. Cántanos aquí, Señor, cántanos aquí, canta. Reunimos en tu nombre. Los que experiencian el nuevo como Dios, los que experiencian el nuevo como Señor, es diferente como siervo de ti, experiencia como Dios. Abre noche también Dios, por anoche aquí los que experiencian como Tata, experiencia de que cambia los cielos, que cambia los cielos, los ánimos a renovar, Señor. Vamos a seguir adelante, Jehová, para que el alma para Dios, para enfrentarlo, para mi memoria, que Dios mío, para enfrentar el vida y los almas. Ahora va a quedar su en el nombre de Jesús, Dios. Tenemos un pueblo glorioso, una iglesia de luz que vale gloria. Oh, nuestra tierra con tu fidelidad, nuestra tierra con tu pecado, nuestra tierra con tu maldad, nuestra tierra con tu enfermedad. Aleluya. Glorificamos, Dios. Ya primera noche de apertura aquí de santo, haz tu obra. En esta primera noche de apertura, Dios, háblanos que están en sintonía en esta noche. En
En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Eso me lo pueden sentar. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Y queremos experiencias con Dios. Amén. Amén. Experiencia que nos transforma. Alabanza al Señor. Aleluya. Isaías, amén, estaba sin ánimo, tenía el título de profeta, pero no quería ejercer más, amén, el trabajo de profeta. Alabanza al Señor. Amén. Él pensó, porque si Dios no obra en nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Adoramos porque Él está en nosotros y Él nos motiva a adorar. Es Él quien adora por medio de nosotros. Sin Dios no podemos hacer nada. Isaías no tenía ánimo. El fuego de Isaías estaba apagándose, pero de repente tuvo una experiencia con Dios. Él vio el templo lleno de la gloria del Señor. Él vio el mando de Dios que habla de la autoridad de Dios. Pero Isaías estaba muy amigo con el rey que tenía autoridad. Pero Dios llenó ese templo, amén, su falda, su manto, y llenó el templo. Más largo el manto, más poder, más autoridad. Y Dios le mostró, es más importante tener esa conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa experiencia con Dios lo transformó, lo cambió totalmente. Y de un momento a otro, Él dijo: Señor, heme aquí, yo quiero seguir trabajando. Yo quiero ir. Si Dios no hace la obra, usted no tiene deseo, usted no quiere ir. Ezequiel también tuvo una experiencia con Dios. Él vio la gloria de Dios. Él vio a Dios y él testificó: mitad fuego, mitad resplandor. Porque Dios es fuego y Él quiere que sus hijos sean fuegosos, llenos de su candela. Esa candela de Dios que quema escoria, que quema suciedad, que quiere deseos mundanos, que quiere pensamientos malos, que saca su corazón. Oh, queremos ver a Dios mitad fuego, mitad resplandor, mitad la vaqueisa, tabaya, un sequea, una babala y sequea. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Esta noche, no mañana, esta noche, ahora. Por eso vinimos acá. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Había dos caminando, camino de Maús, aleluya. Porque cada experiencia puede ser diferente. Pero la experiencia que usted va a tener en ese retiro te va a cambiar, te va a transformar, te va a levantar. Aleluya. ¿Cuándo lo creen? Caminando, practicando. ¿Sobre qué? Sobre la resurrección, sobre Cristo, sobre la obra de Dios. Hablaron de la palabra y Cristo se presentó con ellos. Había una tercera persona, de repente se unió. De repente Cristo se unió en este lugar. Está aquí en esta noche. Aleluya. Adora a Dios. Adora su gloria. Dios está aquí. Amén, hermanos. Y nunca hablaron tan sabroso, tan intenso, tan profundo, tocando la palabra. Toda la noche hablando de la palabra. Hay gente que dice: si usted estudia la Biblia demasiado se va a volver loco. No, locos son ustedes que no tienen a Dios, aleluya. El que tiene a Dios no se va a volver loco. Va a ser lleno de Dios. Más Biblia, más lleno de Dios, más poder, más unción. Aleluya, 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 aleluya. Ese mensaje que tengo, pero Dios sabe toda la alabanza. Adorando a Dios. Estaba hablando con esa tercera persona, aleluya.
No le preguntaron su nombre, Santo Dios. pero sintieron un fuego. Pero cuando Cristo esté, usted va a sentir un fuego. Cristo estaba con ellos porque ellos estaban interesados en Dios. Cristo está aquí en esta noche contigo porque usted está interesado en Dios. Usted está interesado en su fuego. ¿O no? Usted está interesado en la llenura. Por eso usted dejó todo a un lado para estar aquí en esta noche, para estar con Jesús. No dudes, estás aquí porque quieres fuego, porque quieres andar con Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. Renovarse en Dios. Amén, hermanos. Y esa tercera persona quería separarse de ellos. Ellos dijeron, no, sigue siendo nosotros. Porque cuando usted siente ese fuego, cuando usted tiene esa experiencia con Dios, usted quiere más. Pero necesita esa experiencia, aleluya. No te vayas, quédate. Y sentaron a comer, no pudieron pararse de hablar de Dios, de la palabra, de las profecías, aleluya, del cumplimiento de la palabra del Señor. Estaban sentados en la mesa hablando de Dios, de su palabra. ¡Aleluya! Decían, qué gran hombre de Dios es este. Oh, conoce la palabra. Y Jesús tomó el pan, aleluya. Y cuando él rompió el pan, aleluya, sus ojos se abrieron y vieron que era Cristo. ¡Aleluya! Usted necesita esa experiencia en esta noche. En este respiro, usted necesita esa experiencia. Caminaron hacia Emmaus, aleluya. Y no se equivoque, porque aquí en Cruzol también hay un Emmaus. No estoy hablando de ese Emmaus. No hay monjas allí, pastor, ahí no hay nada. Ahí hay imágenes, ahí no hay gloria, aleluya. Estoy hablando del Emmaus de la Biblia. Alabanza al Señor. Y esa experiencia era tan fuerte que ellos dejaron el pan, dejaron la comida, se pusieron de pie y regreso a Jerusalén. Hay que decir que Cristo resucitó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Usted y yo no podemos convencer a nadie. Hay que llenarse de Dios porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Aleluya. Es el Espíritu Santo en nosotros que convence de justicia. Aleluya. Pues no te preocupes, Él no se quiere convertir, no, busca a Dios. Él es quien toca los corazones. Usted no puede tocar a nadie, no puede cambiar a nadie. Alabanza al Señor, ¿o no? Para lo reconocen. Pues en Cristo no somos nada. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Jacob huía de su hermano. Gloria a Dios. Triste. ¿O no? Un muchacho casero que nunca salió de su casa. Él no corrió parranda. Gloria a Dios. Los españoles sí, no corrió parranda. Amén, gloria al Señor. No corrió calle. No era como su hermano Isaú, alabanza al Señor. Y su hermano le quería matar. Y su padre dice, tramposo, sinvergüenza, ¿qué hiciste? Gloria a Dios. Él estaba huyendo, desapuntado, triste. No sabía qué va a pasar cuando llegue allá. No conoce esa familia. Un lugar lejos, un camino peligroso. No sé cuántas cosas tal vez pasaba por la mente de Jacob. Alabanza al Señor. ¿Qué va a ser de mi vida? Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Hay promesas sobre mi vida. Gloria a Dios. Acabé de comprar la primogenitura. Y estaba allí en el monte Betel, alabanza al Señor, durmiendo, tal vez pensando que aquí acabó todo, no voy a ver a mi madre más. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué será de mi vida? Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Las preocupaciones, aunque Dios está ahí, pero las muchas preocupaciones te pueden impedir sentir la gloria de Dios. Te
puede impedir ver la gloria de Dios. Agar estaba tan preocupada, ¿qué va a pasar ahora de mi hijo? Pero Agar recibió palabra. Yo te digo, Agar, de usted van a ser 12 príncipes, aleluya, de ese niño. Pero estaba tan preocupada que Dios estaba allí, ángeles estaban allí, ella no los pudo ver. Veía solamente el desastre. Oh, yo voy a morir. Las emociones, las pruebas, las muchas preocupaciones. Aleluya. Hay poder en Cristo. Te deja sentir vacío mientras Dios está allí. Amén. Aló, estoy preocupado. Aló. Gloria a Dios. El Espíritu Santo dice, ¿qué te pasa? Aquí estoy. Aló. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. El ángel apareció y dijo, Agar, deja eso. ¿Qué te pasa? Bueno, ahí está el oasis. Ahí está la bendición. Con muchas preocupaciones. Aleluya. Te impide ver la gloria de Dios. Usted piensa que Dios está lejos. Está ahí, está ahí, está ahí. Aleluya. Alabanza al Señor. Pero para alabar al Señor. Y Agar tuvo esa experiencia con ese ángel. Y no escuchamos más de Agar. Y de Ismael nacieron 12 príncipes. Y Jacob, preocupado sobre Betel, vio el cielo abierto. Amén. Lo que parecía un desastre, lo que parecía tal vez el final de Jacob, era solamente el comienzo. Él vio la gloria de Dios. Él tuvo una experiencia. Ángeles subiendo, ángeles trabajando, subiendo, llevando mensaje a Dios, ángeles descendiendo, haciendo la obra de Dios sobre la tierra. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Y eso cambió a Jacob, lo motivó, que nunca olvidó a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y Dios le bendijo. Y cuando las cosas comenzaron a ir mal otra vez, recordó esa experiencia. Dijo, voy a regresar. Aleluya. Esas experiencias con Dios te cambian, te transforman. Amén, hermanos. Uno puede danzar y hablar lenguas, pero se necesita más. Se necesita esas experiencias con Dios. Que nadie te lo puede quitar. Te pueden calumniar, hablar mal de usted, decir todas las cosas, pero esas experiencias con Dios nadie te lo puede quitar. ¿Cuál puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Y Dios quiere esas experiencias con usted. Sí, Señor. Él lo quiere. Esa experiencia que Pablo tuvo, Saulo de Tarso, le cambió completamente. Gloria a Dios. Le hizo un otro hombre. Inmediatamente estaba dispuesto. Él se transformó inmediatamente. Aquí estoy, Señor. Ese resplandor, ese voz que él escuchó, le cambió totalmente. No tienes que buscar la experiencia del hermano. Dios te va a dar tu propia experiencia, tu propio trato, aleluya. Porque lo cual es importante para mí, tal vez para usted no. Lo que me toca a mí tal vez no toca a usted. Yo no tuve que ver luces o palabras en llamas para obedecer a Dios. Lo sentía, yo siento lo que tengo que hacer para el Señor. No necesita que Dios le quite un dedo, otro dedo para ir. Yo no necesito eso. Pero tal vez usted sí necesita que Dios le quite casi la cabeza para obedecer al Señor. La experiencia es diferente. Amén, hermanos. Ahora para alabar al Señor. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Por eso usted tiene que decir, Dios, como usted quiere. Como usted quiere. Yo deseo esto y esto, aquello, pero como usted quiere, Señor. De la forma que usted quiere, Señor. A su nombre la gloria. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Condiciones para recibir a Dios. Condiciones para tener una experiencia con Dios. Cosas que ya conocemos. Amén. Aceptar el perdón de pecados. No puede haber pecados en nuestras vidas, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Si estás aquí en esta preciosa apertura y aún tienes pecado en tu vida, es como dije en un culto anterior, es mopear con la llave abierta. Amén, amén. Amén. Hay que cerrar la llave primero. Gloria a Dios. Aquí ese pecado es atractivo, te atrae, te toma control de tu mente. Cualquiera que pueda hacer, hay que cerrar la llave en esta noche. Gloria a Dios. No puede pasar esta noche sin cerrar esa llave. Aleluya. Alabanza, para alabar al Señor. Gloria a Dios. Hay que pedir a Dios perdón. Proverbios 28.
A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren experiencia con Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Proverbios 28, conocemos este texto. Amén. Proverbios 28, versículo 13. A su nombre sea el primer punto. Pedir perdón. Sí, pero lo que dice es grave. Pedir perdón. Si es pequeño o grande, pedir perdón. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hay gente que a veces no se quieren comprometer porque no saben si tal vez van a dejar eso que le está impidiendo. Tal vez yo me comprometo hoy y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Ese es el diablo. Repréndelo. Hay que confesar tu pecado. Hay gente que creo que uno predica que no entiende lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Bueno, y uno predica y dice, por ejemplo, si usted tiene enemistad con su hermano, usted es homicida. Uno predica, uno tiene la gloria de Dios cae, uno da así, predica con toda la fuerza del Señor, y a uno habla con él. ¿Estás escuchando la palabra? ¿En cuál culto estabas? Poderoso Dios. No escucha la palabra que dice: el que no habla con su hermano no puede recibir. Aleluya. Y estás después de ese mensaje sigues enojado con tu hermano y te arrodillas a hacer qué. ¿Para quién estás arrodillándote? Aleluya. Hay que escuchar la palabra, hay que ponerla por obra. Pero si es que el hermano, no me importa, Dios te llama homicida. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. No entiendo eso, mi cabeza es grande pero no lo entiendo. Cuando la palabra sale hay que obedecer. Y si no sabes cómo, tienes que pedir a Dios: Dios, ayúdame, me hablaste a mí. Gloria a Dios. Aunque Él me hizo esto, pero Dios, me hablaste. No puede haber pecado en nuestras vidas. Y si lo hay, tenemos que confesarlo, rogar a Dios. Amén, que nos ayude a vencer eso, porque estamos en esta carne. Por eso hemos venido aquí, para llenarnos de Dios, para crucificar la carne. Hay que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Mira lo que dice 1 Corintios 6. Sigue adorando a tu Dios, Dios está aquí. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo vio Ezequiel? Mitad fuego, mitad resplandor. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios 6. Alabanza a Dios. Mi esposa y hermana Reina están de caminos. Llegaron. Gloria al Señor. Estamos en el Espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Mi esposa llegó. Amén. Terminó la libertad. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios 6. Hay que elegir ahora, hermanos. 1 Corintios 6, versículo 7. Miren, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Sufrir el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Soporto, lo dice la palabra. Pero vosotros cometéis el agravio y después defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿o no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Ya habéis sido ¿qué? Santificados por la palabra del Señor. Y habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Esas cosas ya no habiten en nuestras vidas, porque Dios nos libertó. Y si hay necesidad, nos va a romper cadenas en esta noche. Alabanza, esas cosas que nos acechan, cosas que nos atraen. Amén, hermanos. Y dice, Él nos santificó, Él nos lavó,
nos santificó y algo importante, nos justificó. Pero creo que la mayoría de nosotros no estamos en esas cosas, ¿o no? Amén. Tal vez pleito con el hermano, que es muy terrible, pero no estamos en esas otras cosas. Pero mira lo que dice capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Maravilloso. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Segunda de Corintios 7. Pues Pablo dice que éramos esas cosas, hacíamos esas cosas, pero ahora no más. Bueno, amén. No hay nadie aquí que está poniendo cacho a su esposo, ¿o no? Gloria a Dios. O a su esposa. Alabo y gozo. ¿Ah? ¿Nadie está poniendo cacho a su esposo o a su esposa? El pastor que está preguntando, estamos en la iglesia. En la iglesia bien pasa. Gloria a Dios. Ah, no. Alabo y gozo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Estoy contento que ríen porque dice que es tontería está hablando el pastor. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. El hecho que no estás poniendo cacho a tu esposo, tu esposa aún no está listo. Amén. El hecho que no estás en fornicación ni ninguna de esas cosas, eso no quiere decir que ya llegaste. Hay un fase más. Hay un paso más allá. Hay que perfeccionar la santidad. Gloria a Dios. Amén. A veces no hemos hecho esas cosas, pero en nuestra mente. Amén. Alabo y gozo. Es el pista de baile del diablo. Gloria a Dios. Bueno, Así es. no vamos a parranda, pero ahí el diablo está con su parranda, los demonios ahí sentados, bebiendo y tomando en nuestra mente. Esas emociones. Ahí Dios quiere perfeccionar también. Ahí Dios quiere obrar también. En nuestra mente, en nuestras emociones. A veces nuestras emociones están contrarias, hermanos. Y Dios quiere que nos limpiemos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No estás en el pecado, pero puede haber contaminación. Amén. No estás en fornicación, no estás en adulterio, no has robado un banco ayer, porque no le hemos visto el diezmo ayer. No estás en ese pecado, pero puede haber contaminación. Tal vez estaba pensando ya 3 días cómo robar el banco o la iglesia, alabanza al Señor. No. Esas son contaminaciones. Amén, hermanos. Suciedades que Dios quiere que perfeccionamos, porque hasta en esa parte podemos tener un mente de Cristo. En nuestras emociones Él nos puede purificar y quitar esos deseos o pensamientos que a veces son malos. Amén. Tenemos que estar perdonados en esta noche para empezar este retiro. Tienes que pedir perdón de todos tus pecados. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y si hay una persona que no, o tal vez viniste aquí y no estás hablando con tu esposo después del culto o cuando vamos a orar, usted lo llama. Lucy, perdóname. Amén. Gloria a Dios. Hay que arreglar eso. Amén. Si usted quiere recibir de Dios, Alabo al Señor. no puedes sembrar entre espinos. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que quiere sembrar, pero no quieren quitar esos espinos. Dios bendíceme, pero vas a crecer y esos espinos te van a ahogar la obra de Dios en tu vida. Amén. Amén. Hay que tratar con esos espinos. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Y Dios te va a dar las fuerzas en esta noche, en este retiro, para tratar con esos espinos. Alabanza a Jesús. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Segundo, tener un mindset, un instelling, una mentalidad, una actitud correcta. Amén. Gloria a Dios. Ya en sus mentes están pidiendo perdón y no sepan los pecados o no. Gloria a Dios. Hasta la incredulidad es pecado. O sea, yo sí no pienso en ninguna de esas cosas, pero dudas es peor que nosotros. Alabanza al Señor. Amén. Entonces están pidiendo perdón, perdóname Dios. No sé que tengo que tomar una pausa para que termine de pedir perdón. Aleluya.
Gloria. Alabanza al Señor. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios nos ama. Alabanza al Señor. Un mindset correcto, una mentalidad correcta, una actitud correcto. Aleluya. Alabanza al Señor. Ahora para alabar al Señor. Aleluya. Si podemos ir a Tito 3. Gloria a Dios. Usted pidió perdón, pero ahora usted tiene que tener la actitud correcta. Por ejemplo, hermana Paulina me llena este vaso con agua. No sé de quién es ese vaso, pero amén, en el nombre del Señor. Si yo no lo tengo boca arriba, no se puede llenar. Si volteo este vaso y Paulina echa agua, no se va a llenar. Tiene que tener el vaso en la posición correcta para recibir. Tu cuerpo es el vaso, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero tiene que tener la actitud correcta, mentalidad correcta para recibir. Pues no estás de acuerdo con algo, alza tu mano. Porque usted, después de esta noche, usted va a tener la mentalidad correcta para recibir de Dios. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Amén. Mindset, mentalidad. Mira lo que dice, es conjunto de creencias y costumbres, conjunto de creencias, diferentes cosas como de creencia, of costumbran, que conforman el modo de pensar. Pues son cosas que usted cree, son costumbres o experiencias de la vida que te dan una mentalidad, cómo ver las cosas, cómo aceptar las cosas. Mentalidad, un mindset. Alabanza al Señor. Amén. Y eso condiciona tu actuar. Cómo usted actúa, cómo usted juzga las cosas, cómo usted ve la realidad. Es por cada individuo puede ser diferente. Alabanza a Jesús. Esas cosas condicionan tu manera de pensar, cómo ver a Dios también. Por eso hay tal vez ciertas nacionalidades, ciertos pueblos que se abren más rápido para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que condicionan tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Pues para recibir de Dios también hay que tener un cierto mentalidad, mindset, instelling, actitud. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tito 3. Vamos a Tito. Cristo vive. Estamos aquí en nuestro retiro. Este retiro tiene como título conocer a tu enemigo. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos temas que Dios nos guíe, que Dios nos guía a tener esos temas como poder del Espíritu Santo y llenarse de Dios. Pero muchas veces Dios nos llena, pero el enemigo viene y come, roba esa palabra. Así es. ¿O no? Y trae afanes y tantas cosas. Escuchamos con gozo y vienen esos afanes y quita esa palabra, esa bendición, ¿o no? Gloria a Dios. Usted terminó de salir de un retiro glorioso y llega y alabanza al Señor, ¿o no? Entonces vamos a conocer a nuestro enemigo conforme a la Biblia. Amén, hermanos, para Gloria a mantener Dios. nuestras bendiciones y ponerlo en su lugar. Gloria a Dios. Tito, ¿lo tienen? Es más rápido que yo, alabanza al Señor. Aleluya. Tito 3, versículo 1. Recuérdales que Gloria a Jesús. Aleluya. alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hoy. Gloria al Señor. Versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Amén. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Qué se refiere aquí que se manifestó la bondad de Dios?
¿Qué es la bondad de Dios que se manifestó? Jesucristo. Cuando llegó el tiempo de cumplir con esa promesa que Dios hizo a Adán y Eva y a la humanidad. Amén. De mandarnos un redentor, alguien que nos salve del diablo, de este mundo y este cuerpo. Amén. Nos salvó, escucha bien, estamos hablando del mindset correcto. Nuestra hermana Reina llegó con esa bienvenida. Alabanza al Señor. Amén. Nos salvó que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras. No hay ninguna obra de justicia que podríamos hacer para ser acepto delante de Dios. Amén. Él dice, pero por su misericordia, lo que tenemos, esta salvación, esas bendiciones que tenemos, no lo merecemos. Es por la misericordia de Dios. ¿Cuándo lo aceptan eso? Amén. Gloria a Dios. No hay niño bonito para el Señor. Amén. Dios está a todos por igual. Su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó de su Espíritu Santo abundantemente en nosotros. ¿Por qué? Por su misericordia. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, hermanos. El Espíritu Santo, lo primero que hace, nos convence de qué? De pecado. Amén. Pero eso no es suficiente. Él es que también nos justifica. Te comes de pecado. Amén. Entonces reconoce su pecado y pide perdón. Él, por medio de la sangre de Jesús, nos justifica ante Dios. Que somos aceptos delante del Señor. Son dos cosas que es muy importante. Amén, hermanos. Y Él hace esto en nosotros y derrama de su Espíritu Santo en nosotros. Por gracia, Él nos justifica y nos hace herederos. Gloria a Jesús. Amén. Pues, ¿qué necesitas en esta noche para recibir de Dios? ¿Qué necesitas? Pedir perdón, Pedir perdón, aceptar ser perdonado, aceptar ser perdonado. ¿Qué necesitas en esta noche? Amén. Mentalidad y actitud correcta. Mentalidad de actitud correcta. ¿Y cuál es la mentalidad de actitud correcta? ¿Aceptar qué? la justicia. La justicia de Dios. Hay gente que han pedido perdón por su pecado, pero no aceptan la justicia de Dios. Gloria a Dios. Sí. Hermano, usted puede ser lleno de Dios. Yo lleno de Dios. Pastor, yo. Acepta el perdón de Dios por sus pecados, pero no acepta la justicia de Dios. Amén. Amén. Todos ustedes escuchan ese mensaje, pero ahí dentro, cada uno tiene un pensamiento, alabanza al Señor. Gloria al Señor. Hay que aceptar la justicia de Dios. No importa quién es usted o quién era usted, estás justificado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando ponemos la armadura de Dios, ¿qué pieza la Biblia, con qué pieza empezamos primero? La armadura de Dios, Efesios capítulo 6. La faja de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Qué es verdad? Que no podemos ser chismosos. ¿De qué verdad está hablando ahí? De la palabra de Dios. Y después dice que la coraza de justicia. Amén. Hay que conocer la palabra, si no usted no sabe qué es la justicia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Hay que conocer la palabra y aceptar lo que dice la palabra. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aceptar la justicia de Dios. Hay muchos cristianos que refutan esto, discuten contigo. Amén. Usted está motivando a la gente a pecar. No, es la justicia de Dios.
Si usted peca y pide perdón, Dios le perdona. Amén. No puede ser tan fácil. A mí me gusta cuando predican machete. Hasta que usted le da a ellos con un machete, termina la cosa. Alabanza del Señor. Tenemos que respetar a Dios conforme a su palabra, no conforme a lo que nosotros pensamos. El mindset correcto, hermanos. Gloria a Dios. Alabanza del Señor. Gloria a Dios. Cuando Caín mató a su hermano en Génesis 4, amén, ¿qué pasó? No acepté. Cuando fallamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Y di perdón. Amén. Confesar. Tenemos que cargar con nuestra responsabilidad, ¿o no? Amén. Amén, amén. Por eso Dios amó a David y dice un hombre conforme mi corazón. Pues David falló peor que nosotros, ¿o no? Ninguno de nosotros hemos adulterado, tal vez, no sé. Pero ninguno de nosotros hemos matado a alguien, ¿o no? O conspirado para matar a alguien. Pero David sí. Pero cuando Dios mandó su juicio, él cargó con su responsabilidad. Él sufrió esa vergüenza de todas sus mujeres ¿cómo se dice? A público, aire libre. Su hijo dormía con sus mujeres y perdió su trono. Caminó descalzo subiendo ese monte. Y un sinvergüenza que se llama Guerra ahí le tiraba piedras y le decía tantas cosas. Soldados lo querían matar. No, déjalo, tal vez es Dios. Yo he fallado, acepto la responsabilidad. Tengo que pasar por este camino, pero Dios me va a restaurar. Hay que responsabilizarse ante el Señor. Amén. En Génesis 4, Caín falló. ¿Por qué? Estaba celoso, estaba envidioso de su hermano. Hoy día no te matan físicamente, pero te calumnian. Amén. En Génesis 4, versículo 9, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Porque hay que responsabilizarse ante el Señor. Si eres cristiano o no eres cristiano, botín de una cuenta a Dios un día. Todos tienen que dar cuenta al Señor un día, sea como cristiano o no cristiano. En Eclesiastés capítulo 11 y 12, ¿qué dice la palabra? Oh joven, haz lo que usted quiera. Si quieres parrandear, hazlo. Pero recuerda que Dios un día usted tiene que dar cuenta a Dios por todas esas cosas. Amén, hermanos. El hecho que Dios te deja así, hacer lo que quieres, y eso no quiere decir que Dios ha aceptado lo que estás haciendo. Amén. Eso quiere decir que un día usted tiene que dar cuenta de razón a Dios. Porque tú no cuenta de razón un día a Dios. Pero tú lo cual la cubaja así. Para hablar al Señor. Y Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué está diciendo Dios? Hello, responsabilízate. Amén, lo que has hecho. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Aleluya. Desde la tierra. Pero mira el mindset de Caín. En el versículo Gloria a Dios. versículo 13, y dijo Caín: Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. No tenía el mindset correcto. Ok, fallé, tengo que reconocer, tengo que pedir perdón. Hay gente que hace maldad y piensa por ignorarlo y seguir adelante. No. Tienes que reparar la maldad que has hecho. Y Dios llamó a Caín, amén. ¿Y qué dijo? Mi pecado es demasiado grande para soportarlo. Dios, no quiero caminar este camino de restauración. No quiero humillarme. Dios, usted no me va a perdonar. No tenía el mindset correcto. Gloria al Señor. En vez de humillarse como David se humilló. Alabanza a Dios. Amén. Elí falló, dejó a sus hijos pecar terriblemente. Y Dios le llamó la atención. Él es Dios, que haga lo que quiera. No tenía el mindset correcto, la actitud correcta. No se humilló delante del Señor como David lo hizo. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Pero vemos en Lucas 15,
Estamos terminando. Gloria a Jesús. Alabanza a Te Jesús. adoramos, Lucas Señor. 15. Gloria a Dios. Maravilloso Señor. Alabanza. En Lucas 15. Mira un mindset diferente. En Lucas 15, gloria al Señor, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No hay alguien caído que no se puede levantar. Amén, amén. El amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho, que hay espacio para usted que está caído. Amén. Pero usted tiene que tener la actitud correcta. Amén. Correcta. Amén. Él dijo: yo me levantaré. Porque ¿quién gastó el dinero? ¿Quién parandió? Él. Yo me levantaré y iré a mi padre. Él tiene que tomar acción. Su padre siempre estaba ahí. Dios siempre está ahí. Usted abandonó los caminos del Señor. Usted tomó un camino diferente. Dios está ahí, estaba ahí, quiere ir siempre. Él dice: me levantaré, porque mi padre quedó en el mismo lugar, porque Dios no cambia. Amén, amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció. Mira, él tenía que haber tenido la emoción, la certeza que mi padre me va a perdonar, me va a permitir. Aunque él no tenía una vista perfecta de su padre, porque él dijo: mi padre me va a hacer como unos jornaleros, unos trabajadores. Para mí eso es suficiente. No venga con esa actitud de falsa humildad. Alabanza al Señor. Eres hijo de Dios. Merece lo mejor, merece lo que los hijos reciben. Él dijo: yo me levantaré, pero una actitud positiva, y voy a reconocer que yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y se levantó y vino a su padre. Amén. Si tienes una actitud correcta, vas a dar pasos conforme a esa mentalidad, ese mindset que usted tiene. Si no tiene ese mindset, no lo va a hacer. Si no tiene ese mindset en este retiro, usted va a regresar Aleluya. con una experiencia de Aqua Ort y no experiencia con el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y mira, de lejos su padre le vio, porque su padre es amoroso, misericordioso. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo a su padre: he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Con actitud correcta, no soy digno, pero acepto tu perdón. Vengo a pedirte perdón en esta noche, Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Él reconoció, le vistió de vestiduras de justificación. Era justificado, el padre le justificó, porque hasta el padre no le deja vestir de esos vestidos, no es justificado. Se puede pedir perdón, pero el Dios tiene que justificar a usted. Gloria a Dios. Vestirle, cambiar esa ropa, vestirle del mejor vestido. Dios nos viste del lino fino blanco, que hablan las justificaciones, que Dios nos ha perdonado. ¿Cuándo están perdonados en esta noche? Amén. El mindset correcto. Y mira el Padre, y mira lo que dice. Amén. Y poned un anillo en su mano. Él pensó que iba a ser como un jornalero, como un trabajador. Dios le puso el anillo, el Padre le puso el anillo de autoridad, el anillo de hijo, el anillo de hijo de rey. Le puso inmediatamente una autoridad. Él se entregó hoy, reconoció hoy y estaba en autoridad. Tenía autoridad, tenía poder. Gloria a Dios. Pues tenía el mindset, la mentalidad correcta para recibir de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Y en Crónicas, 2 Crónicas 7, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria. Pero si no tienes la actitud correcta, Dios no te puede dar, Gloria a Dios. Dios no te puede bendecir. ¿Cuándo están escuchando en esta noche? Gloria a Dios. ¿Cuándo van a poner por obra las palabras del Señor en estos días? Amén. Gloria.
En 2 Crónicas 7, 14 dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si se humillare mi pueblo. Amén. En este retiro nos vamos a humillar ante la presencia del Señor. Amén, amén. Sobre el cual mi nombre es invocado. Hemos invocado el nombre del Señor. Romanos dice: en cualquier lugar donde invocan el nombre del Señor, ahí hay salvación, ahí Cristo está. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios es declarado sobre el pueblo del Señor. Gloria a Alabar al Dios. Señor. Aleluya. Y oraren. ¿Cuándo van a orar en esta semana? Amén. Tal vez antes de ahora no orabas. Amén. Pero esta semana sí vas a orar. Aleluya. En esta semana van a romper muchas adicciones. Yo mismo tengo un juego ahí de soldados. Van a quedar sin comer estos días, esos soldados. Alabanza al Señor. Usted también tiene un juego. Van a morir esos pollos que estás cuidando. Alabanza al Señor. Amén. Oraren. Vamos a orar a Dios. Vamos a buscar a Dios. En la sala tienen esa pantalla con cánticos que uno puede hacer karaoke cristiano. Tremendo. Amén. Si no puedes dormir, porque hay que descansar para buscar a Dios, pero si no puedes dormir, va a la sala y canta y pon tu cántico y grítalo si no sabes cantar. Alabanza al Señor. Y ven temprano aquí para orar. A orar a Dios, para buscar a Dios. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Y busquen mi rostro. No orar 5 minutos y listo. A veces los que están bautizados piensan, han orado y han sacudido un poquito y han hablado lenguas, listo. No, vamos a buscar el rostro de Dios. Y tú tienes que estás bautizado, tienes un instrumento, una herramienta aún poderosa para persistir, buscar. Hay que orar, pero hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscarlo hasta verlo, hasta tener esa experiencia con Él. Cuando para alabar al Señor, pero hay que humillarse delante del Señor. Amén, hermanos. Y se convirtieron en sus malos caminos. Ya hemos prometido que vamos a pedir perdón a Dios en esta noche, ¿no, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué? Entonces yo oiré desde los cielos. Pues hay que dar esos pasos para que Dios te oiga en este retiro. Amén. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y por último, en Santiago capítulo 4, Gloria a Dios. alabanza al Señor. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 4. Vamos a clamar a Dios. Pero vamos a clamar correctamente. No tenemos prisa. Porque la iglesia son 15 minutos de oración. Se dice, si alabo a Dios y va a pasar esos 15 minutos y no puedo pedir, no tienes prisa. Alaba a Dios. Tienes suficiente tiempo para pedir después. Deja que el Espíritu Santo pide por medio de usted. Pero conquiste primeramente esa unción. Conquiste ese espíritu de intercesión. Porque Dios nos ha prometido que Él viene a orar por nosotros. Alabanza al Señor. No dedíquese a usted a alabar a Dios, a adorarle, y esas peticiones que están conforme a su voluntad van a venir en tu espíritu. Y ahí usted comienza a clamar. Dios sabe que usted quiere que la llenura, el bautismo. Dos cosas, bautismo y llenura, son dos cosas, ¿o no? Somos llenos, comenzamos a hablar en otras lenguas, que es el bautismo. Pero después hay que mantener la llenura. Aleluya. Hay gente bautizada que no están llenos. ¿Sabes de eso? Extraño, ¿no? Alabanza al Señor. En el día de Pentecostés todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿O no? Si esa llenura se permanece, en Hechos capítulo 4, versículo 31-32, no tuvieron que ser llenos otra vez. Amén, hermanos. Pues no piensa porque estás bautizado, estás lleno. Hay que buscar la llenura constantemente. Hay que rebosar. Lo siento hasta aquí, no es suficiente. Lo siento, no es suficiente. Hay que rebosar de cabeza hasta los pies, lleno de Dios, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a clamar
pero porque a veces clamamos no conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Santiago 4, y ahí vamos a terminar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Con quién está hablando? ¿Con los mundanos? ¿Con quién está hablando aquí? ¿Con los adventistas? Con la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Cristianos. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís que mal. No tienes la actitud correcta, no pediste perdón, no tienes ese mindset. Pedís y pedís mal. No todo clamor es conforme a la voluntad de Dios. Pues en este retiro cambia tu costumbre, arrodíllate y comienza a alabar a Dios. Amén. Pero pastor, yo no sé leer el Salmo 150 varias veces. Alabanza al Señor. Toma salmos que alaban a Dios y léelos y ora esos salmos. Todo lo que respira alaba a Dios. Yo respiro, alaba a Dios. Yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios. Amén, hermanos. No hay prisa, adora a Dios. Llama al Espíritu Santo que te ayude a clamar como debe ser. Pedís y no recibís porque pedís mal. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo mora en nosotros. En el clamor usted tiene que dar lugar a Él, no esas preocupaciones de tu alma. Muchas veces las oraciones de muchos cristianos están de rodillas, preocupación de su alma. Dios dice, ya yo sé esas cosas, ¿por qué te afanes? Buscar primeramente mi justicia. Oh Dios, la renta, la quica, oh Dios, ayúdame, Padre. Son las preocupaciones del alma. Dios da comida a los pájaros. Busca primeramente su justicia, su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Amén. Ese carro nuevo que estás pidiendo, no, eso es añadidura. Aleluya. Amén. Entonces cambia tu manera de orar. Arrodilla y comienza a clamar, ayúdame, Señor, necesito una esposa, necesito una casa, tengo deudas. Aleluya. Y Dios hace así. Esa oración me cansa. Bueno, pedís, pero pedís mal. Para poner la mano al Señor. Gloria a Dios. Lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a ¿qué? Los soberbios y da gracia a ¿qué? Los humildes. No puede haber orgullo en esta noche. El Espíritu Santo me guía para dar la palabra a veces confrontante. Sientes esos choques que toca tu orgullo. Si toca tu orgullo es porque hay algo ahí. Bueno, es porque Dios no puede bendecir a usted si hay orgullo, soberbia. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Pues en ese retiro nos vamos a someter, humillarnos ante el Señor. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. El hijo pródigo se acercó a su padre. Acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Él se levantó y desde lejos ahí estaba su padre. Hijo mío, pero usted tiene que acercarse a Dios. En ese retiro usted está aquí porque quiere acercarse a Dios y Él está ahí. Dice, llamadle, lo que está cercano. Buscadle, está allí. Pero hay que buscar, hay que mostrar que usted quiere una bendición de Dios. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos, acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Lo que vamos a hacer en este retiro, llorar, no por esas emociones del alma. Amén. Amén. Llorar porque la esposa nos va a quebrantar.
Llorar no porque tu esposo está tan mal, olvídalo, déjalo en manos del Señor. Pero llorar porque hemos conquistado la gloria y Él nos quebranta, toca nuestro espíritu y nos levanta transformado, que ni siquiera pensamos que nuestro esposo o nuestro hijo, cualquiera de esos problemas que tenemos. Llorad en el espíritu y recobrad fuerza, la mitad de la vida que estamos dando a Dios. Amén. De oraciones de 10 minutos al día, a veces no oramos ningún día. Alabanza al Señor. Amén. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillamos delante del Señor y ¿qué? Y Él os exaltará. Vamos para humillar en este retiro ante el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar a Dios todo. Amén, hermanos. Las condiciones para recibir. Primeramente, pedir a Dios perdón de cualquier ofensa y pecado. Una actitud correcta, mindset correcto para recibir de Dios y pedir conforme a la voluntad de Dios. Podemos estar de pie en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dame un nuevo corazón, Señor. Alabanza al Señor. Dios es bueno. Corazón para orar, corazón para servir. Dame un nuevo corazón, Cierra tus ojos y cántalo en esta noche. Medita en la palabra del Señor. Si hay cosas en tu vida que tienes que pedir perdón a Dios, pide a Dios perdón ahora. Dile, Padre, yo reconozco, perdóname. Perdóname, menciona esas cosas que las has fallado. Padre, perdóname, yo reconozco en esta noche mis faltas, mis deseos, pensamientos, actitudes que no te agradan, atracciones. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname en esta noche. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús te confieso en esta noche. Vamos, iglesia. Usted está en sintonía, confiese en esta noche. Padre, perdóname. Si a usted le gusta mentir, dile, Padre, perdóname. A mí me gusta mentir, Padre. Padre, soy lascivo, pide perdón, soy avaro, pide perdón en esta noche. Padre, yo no soporto a mi esposo o mi esposa, pide perdón en esta noche. Oh Padre, no soporto tal hermano, cualquier cosa que pueda haber en tu vida. En esta noche es noche de perdón, pide perdón. El Espíritu Santo está convenciéndote de pecado en esta noche. El Espíritu Santo en esta noche está hablando a tu corazón. Está mostrándote cosas que tal vez usted pensó que pasaron, pero están allí. Él está convenciéndote de pecado en esta noche, aleluya. Y si Él trae ciertas cosas a tu mente, pide perdón, reconoce
Dios. Una vez yo estaba en una convención y Dios trató conmigo y me dijo tan 5 cosas. Y me dijo, usted tiene que pedir perdón a tal hermano. Yo dije, pero Dios, yo le pedí perdón, pero aún estaba allí, parece. Y Dios conoce nuestros corazones. Yo dije, Dios, ok, inmediatamente cuando llego a Curazao le puedo pedir perdón públicamente, aleluya. Y Dios me llenó después de esa confesión de su Espíritu Santo. Habla con tu Dios. Pídele perdón en esta noche. Jesús, lávame con tu sangre. Perdóname, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco mi negligencia. Reconozco mi falta de oración. Reconozco mi falta de búsqueda. Reconozco, Dios, los afanes que me están agobiando tu palabra en mi vida. Reconozco, Dios, que no te doy todo lo que tengo que darte, Padre, que puedo darte más. Perdóname, Señor, en esta noche. Oh, alabanza a Dios. Perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Por el nombre de Jesús. Oh, dilo, yo sé que soy justificado. Mi Dios me ha perdonado. Y en su sangre recibo justificación en esta noche. Oh, si pido perdón, no hay pecado que pueda quedar en mi vida. Dios lo quita, Dios me justifica. Yo soy justo, dilo, yo soy justo, yo soy limpio. Soy hijo de Dios. Él ha puesto a mí en mi mano. Tengo autoridad en esta noche. Perdóname, papá. Acepto tu justicia en esta noche. Yo soy hijo de Dios. Yo soy heredero. Alabanza a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Oh, tírate los brazos de Jesús. Haz como el apóstol Juan, estaba siempre en los brazos de Jesús. Pedro estaba lejos, pero Juan estaba cerca. Él acercó a Jesús, aleluya. No te sientes acomplejado que Jesús no te va a recibir. No, Él te quiere recibir. Ven a sus brazos, acércate al Señor. Y el Señor, aquí vengo, aleluya. Tú eres hija también. Tú eres hija también. No importa lo que has hecho, en esta noche todo se cambia. Una actividad correcta. Yo voy a recibir a mi Padre. Me levantaré y reconoceré a mi Padre. ¡Ata! ¡Papito Dios esta noche! Reconocer cerca de estimado. Porque hay gente por menospreciado. Porque hay gente por malotado, aleluya. Pero por Dios no. No, pero por Dios así le acerqué con confianza. Por el nombre de Jesús humillamos. Tem coisas que passam todo em nós, para lá do nosso orgulho, mas eu estar cansado, porque não tem orgulho, porque tu na back, porque tá back, porque tu está back. Não, la guerra a Deus, la guerra a Deus, assim que era contra o orgulho, la guerra demanda, Senhor, não está valendo a pena, Gloria a Dios. Aleluya. La que papia, la que mi diablo y papia nuba. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Aleluya. Alabanza a Jesús. Aleluya. Dios está bueno, Dios está bueno, Dios está grande. Mi tome a beber esa noche, Dios. Mi saco me debe exhibir, Señor. Su sangre te limpiame por un año. Me te justificame, Señor. Me queda lleno, Dios. Para la alma, pago, Señor. Fácil obra, Dios. Vaya fuerza renovar, Señor. Vamos a seguir adelante. Activo de obra. La obra, Dios. Me estende y llanura. Qué experiencia como Señor. Una experiencia de retiro aquí, Señor. Con el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, yo quiero una experiencia con usted. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Hablo con Dios un rato más, aleluya. Está descendiendo sobre tu vida, unción fresca.
corazón, Señor. Un corazón como el tuyo, Señor. No un corazón transitado, Dios mío, por las cosas de este mundo, Señor. Un corazón molde. Alabanza, Jesús. Un corazón, una tierra en la cual usted puede obrar, Dios mío. En el nombre de Jesús, Jehová, saca toda tu red de corazón, Señor. Haz mi corazón libre, Dios mío. Un corazón que usted puede usar. Un corazón sin rencor, un corazón sin odio, un corazón sin pecado, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Dios mío, te ruego por este pueblo, por esta iglesia, por este retiro que empezamos hoy, Dios mío. Visítanos cada día, háblanos, guíanos, Dios mío. Hay temas, hay palabras, hay una preparación para toda esta semana, pero tú estás encargado de este retiro, Jehová. Espíritu Santo, que seas tú tomando aquí, tomando control, ponemos este retiro en tus manos, para que tú nos guíes, nos hables, nos transformes, nos llenes, Señor. Pero nosotros somos de aquellos que perseveramos hasta el fin, hasta que suenen las trompetas. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Toda gloria y honra es para usted, papá. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor en esta noche. Él lo merece. Él lo merece, merece, merece. Él merece gloria, él merece honra. Él merece honra más duro. Aleluya. Él merece gloria. Merece alabanza. Dios bendiga a mi hermana. Nos ponemos asiento. Nos invitamos a seguidores para seguirnos ya domingo mañana ahora. Estoy con un grupo aquí en el retiro aquí, pero allá en Aboneiro tiene servicio de día aquí, alabanza al Señor. Amén. Nós está transmitir ahora que ya domingo mañana. Nós temos tempo para nos buscar tranquilo. Para Daniel nunca era para Inácio. Amém. Alabanza al Señor. Nós temos tempo de buscar a Deus, pues nós temos para compartilhar domingo nuevo. Deus nos abençoe ricamente. Amém, amém. transformar mi vida, di un vida di dolor.